Hola a todos, hola Lady, ¿cómo estás? Contenta. Volví a retomar el contenta en otra este vez. episodio porque hoy tenemos una doctora que es una constante en nuestras vidas, tanto en la tuya como en la mía. Mi Eh, compañera de batallas. esa es la Muchas madrina de mi batallas. matrimonio. Ya tú sabes por dónde viene la cosa. Este va a ser un episodio bastante relajado, pero no menos informativo ni menos aprovechable. Así que se lo advertimos. Sí, estamos en confianza, pero vamos a tratar temas que son súper sensibles realmente. Pues a quien tenemos aquí es especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Tenemos aquí a la doctora Ruth Sánchez. Bien. Bienvenida. Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí apoyándolo desde el otro lado. Espero que no sea la única invitación porque hay muchos puntos que podemos tocar y aclarar en torno a las cosas que suceden en una unidad de terapia intensiva. Y te quedaste con la bienvenida. Falta un poquito, ¿verdad? Sí, como ¿Tú que esperabas faltó o no? cariño, Yo esperaba un aplausito. fanfarria, sí, por Que lo como hay un menos. cariño especial, ella dijera más que contenta. Más que contenta. Y además yo uso contenta para mucha gente. Para Es verdad. todos, sí. No sentí distinción en tus Creo que palabras. podemos introducir de nuevo. La doctora tiene cierta familiaridad con nosotros, más que cierta, muchísimo cariño. Estudiamos juntas las tres. tres. Eso es mucho decir. Y ya luego en la carrera de medicina, pues Ruth y yo fuimos compañeras desde el día uno, desde orientación universitaria hasta compañeras de tesis, graduación, internado, todo. Sí. Todo lo hicimos juntas en la universidad. Así es. No pude haber tenido una mejor compañera. Señores, Gracias. Lo digo y lo retengo. es que Ana Lady es una estrella independientemente de. Es para que Yo la no lo gente voy a vea. creer. Doctora, yo tengo que entrar de una vez con mi parte, porque independientemente de que darle, ¿verdad? Claro. Arranquemos. ¿Por qué esta especialidad? Realmente a mí me tocó elegirla en un tiempo difícil. La especialidad más bien me eligió a mí, en vez de yo a ella. Ese no era mi norte en ese momento. Yo tenía otros planes, pero siempre he dicho que Dios pone en nuestro camino lo que considera pertinente en el momento. Y entonces, como dice un viejo refrán o un viejo dicho, las oportunidades son calvas y se deben tomar por el pelo. Y precisamente eso fue lo que se me presentó en ese momento. Una oportunidad, decidí tomarla y hoy en día no me arrepiento porque el trabajo que realizo es de lo más gratificante que he podido encontrar en el camino. Le doy gracias a mis compañeros que han sido una parte fundamental para poder encontrarme yo con este sentimiento que yo tengo ahora de entender y saber que la labor que nosotros realizamos día a día es una labor que no tiene precio. Así es. Yo puedo dar fe y testimonio de una situación similar, tú de hecho la conoces, Sí. de que en muchas ocasiones como médicos en nuestra formación nos apasionamos y pensamos, oh, esta es la especialidad que voy a realizar, pero luego Dios nos va guiando hacia donde de verdad está nuestro destino y donde podemos de verdad florecer y ofrecer un servicio que así como tú dices es gratificante luego cuando vemos los resultados con los pacientes. Totalmente de acuerdo. Es correcto. Sobre todo, la pandemia fue como un caldo de cultivo para muchas cosas. En la parte que toco en radio, en el segmento Negocios al Día, muchos emprendedores surgieron de la pandemia, de que vieron una oportunidad. Pero también en el área de la medicina, ver como alguien que quizás no tenía esa especialidad como una opción y se encuentra con este camino y entiende que le va bien, que forma parte de realmente de Y de de hecho, esta especialidad. pienso que como país quizás pudimos darnos cuenta de la necesidad que estoy así. que había, del Sí. número de plazas que hacía falta de de Ay. personal de terapia intensiva, que Así realmente es. no eran suficientes ante una situación como tal, como la que se presentó en la pandemia. Los que ya estaban realmente no eran suficientes. No. Entonces, como país pudimos darnos cuenta de eso en la pandemia. No eran suficientes y aún hoy no damos abasto. Cuando Lamentablemente. se supone que ya pensamos que estamos superando la Sí, pandemia, todavía no dan sí, abasto. la pandemia se está superando, pero yo trabajo en una unidad de terapia intensiva con 21 camas, una de las más grandes, y nunca está vacía. Nunca está Increíble. vacía, siempre hay pacientes esperando, en lista de espera, llamando de otro sitio, que si tenemos espacio, y todas esas situaciones las vivimos día a día. Es decir, que necesitamos más intensivistas
pero también necesitamos intensivos equipados y capacitados para resolver, digamos que por lo menos la mayor parte de situaciones que se le puedan presentar a un paciente en una terapia intensiva. Hablando de eso, ¿cuáles son aquellos pacientes que llegan a caer en terapia intensiva? ¿Cuáles son las necesidades que tienen estos pacientes que van de una sala común a llegar a terapia intensiva? Las patologías más frecuentes son las patologías que afectan el sistema respiratorio. Véngase hacia aquellos pacientes que se ingresan en una sala común por una neumonía adquirida en la comunidad y que evoluciona a peor. Y, por ejemplo, aumenta requerimientos de oxígeno, aumenta la demanda metabólica, se descompensa metabólicamente. Entonces, ese es un paciente que se complica y hay que trasladarlo porque una simple cánula nasal o una mascarilla de reservorio no le es suficiente, y entonces ahí es donde entramos nosotros y empezamos a manejar o a proteger más bien la vía aérea. O sea que el aporte de oxígeno que recibe por la nariz, el oxígeno que ven en la habitación, realmente no es suficiente para que mejore. Cada cantidad de litro de oxígeno provee una cantidad específica de FiO2, y si lamentablemente tu condición si por tu condición lo que se te puede suministrar a través de una cánula nasal no es suficiente, entonces hay que escalonar el tratamiento a lo próximo, que muchas veces es una mascarilla de reservorio, pero en otras ocasiones termina siendo un ventilador mecánico. Un respirador mecánico. Déjame explicarle a Lady y a todos los que nos oyen de qué se trata. Sí, no, porque estamos hablando de la mascarilla de reservorio y cánula nasal y demás. Y estamos hablando realmente de los requerimientos de oxígeno aumentados. Por ejemplo, el que tiene una cánula nasal necesita el oxígeno, lo estamos respirando. Cuando necesitamos más, bueno, se pone una cánula nasal. Cuando aún con la cánula nasal el paciente necesita, sus requerimientos de oxígeno siguen aumentando, entonces se pasa a la mascarilla de reservorio, que es otra fuente de oxígeno. Exacto. Y así vamos avanzando hasta llegar a la ventilación mecánica, que es ya el aparato, la máquina en la que se coloca la máquina el que paciente. da asistencia respiratoria, que puede ser de forma invasiva o de forma no invasiva, gracias a Dios. Ya hoy en día la ventilación mecánica no invasiva está muy, muy de moda. No de moda, Expliquemos sino cómo es esta, la que no es invasiva. La invasiva es la que se le coloca el tubo dentro de la tráquea del paciente. Un tubo endotraqueal, el paciente por lo regular hay que sedarlo, dormirlo y conectarlo a la máquina, y que la máquina haga parte del trabajo respiratorio o a veces la totalidad del trabajo respiratorio. Que la máquina respira por el paciente. Exactamente. Aunque el paciente conserva su impulso respiratorio, la máquina le provee el soporte necesario para proveer el volumen y toda la FiO2 que el paciente requiere en ese momento. Sin embargo, fracción de oxígeno que el paciente necesita. Exactamente. La ventilación no invasiva se administra a través de una mascarilla, que gracias a Dios, cuando administramos este tipo de ventilación mecánica, tiene muchísimas ventajas sobre la invasiva. Y es que esta ventilación, como es a través de una mascarilla, el paciente está despierto, puede hablar con sus familiares, puede interactuar con el medio y no hay que tenerlo dormido obligatoriamente. Está conectado a la máquina, está conectado a la máquina, pero con una mascarilla que va sellada a la cara del paciente. Esas son parte de las desventajas, que a veces los pacientes sienten cierta claustrofobia y se le pueden hacer marcas en la cara por el dispositivo, pero sí tiene muchos beneficios en los pacientes en los que tiene indicación, porque también hay que tener en cuenta que no todos los pacientes tienen indicación para la ventilación mecánica no invasiva. Que usted me dirá, ¿por qué no lo ponen a todito en no invasiva? Pero un paciente para estar en no invasiva precisamente tiene que estar neurológicamente apto para manejar el ventilador. Entendemos. Siempre escuchamos que, bueno, se oye como un mito común en la calle, porque yo siento que soy ese enlace, el común denominador, porque ustedes son doctores, pero siempre se escucha que el mayor miedo de un intensivista suele ser tener que llegar a intubar un paciente, por los riesgos que quizás conlleva. Entonces, cuando hay que tomar la decisión de este paciente va para ventilador, ¿cuáles son esas cosas, aparte del requerimiento de oxígeno que ya se ha venido escalonando, se ha pasado por ciertos, valga la redundancia, escalones? ¿Qué otro factor determina que haya que intubar ese paciente? Aparte de eso, lo neurológico, que es otro de los motivos que impulsan muchos de los ingresos a la unidad de terapia intensiva, son los pacientes neurológicos.
Y me explico, los pacientes neurológicos son aquellos que tienen patologías, valga la redundancia, que afectan el sistema nervioso central, por decirlo de alguna manera. Y, ¿por qué no? También el periférico, porque están los pacientes que están bien de su cabeza, están conscientes y orientados, pero están aquellos pacientes que tienen una lesión medular también. Entonces, esos son pacientes que ya por los antecedentes y por la evolución que tienen esos pacientes, ya de antemano nosotros sabemos que muy probablemente un paciente, por ejemplo, con un evento cerebrovascular extenso, un evento cerebrovascular hemorrágico, que tenga un trauma craneoencefálico, que es supremamente popular en nuestra población, los pacientes con trauma craneoencefálico secundario a accidentes de vehículo de motor, es lo principal. Llegan muchos pacientes así. Esos pacientes, si el estado neurológico de ellos no es pertinente para mantener y cuidar su propia vía aérea, porque muchas veces la ventilación mecánica la hacemos para proteger vía aérea y evitar que, por ejemplo, un vómito se vaya a los pulmones y entonces provoque un daño mayor con una neumonía por broncoaspiración. Entonces, en ese sentido, nosotros le proponemos al familiar o le vamos ya hablando acerca de la probable necesidad de la ventilación mecánica en un momento. Y es lo ideal, ir preparando al paciente y hacer las cosas con tiempo. ¿Por qué? Porque hemos visto que esos pacientes evolucionan y que cuando se presenta el momento de hacerlo, cuando ya no tenemos otra opción y es lo único que hay que hacer, entonces las cosas hay que hacerlas rápido. Y entonces puede algo salir mal. Es un procedimiento invasivo que tiene sus riesgos como muchos otros. No son grandísimos riesgos, pero tiene sus riesgos como cada procedimiento. Hay que considerarlo y ponérselo de manifiesto a los familiares. Entiendo. Pero sí, sobre todo los pacientes, aparte de los requerimientos de oxígeno, los pacientes que neurológicamente necesitamos protegerle su vía aérea para evitar otro tipo de complicaciones. Otras complicaciones. Doctora, ya tenemos el paciente entubado, independientemente de si llega por una patología o llega por un trauma, como un accidente, como ya hemos hablado. Luego de que esta persona esté en ventilador mecánico, ¿cuánto podemos esperar que va a durar en ventilación y que se considera una evolución positiva? O sea, ¿cuántos días podemos decir, bueno, en 5 días yo entiendo que este paciente de determinada patología o accidente puede salir del ventilador? Bien, mira, eso es muy variable. Eso es muy dependiente de la patología que lo llevó a la ventilación mecánica. Por ejemplo, los mismos pacientes neurológicos que hablábamos, la recuperación neurológica suele ser muy tardada, muy lenta. Entonces, esos pacientes, dependiendo de lo que sea, porque hay diferentes tipos de causa, son los que más tiempo consumen en un ventilador. Aparte de que muchas veces nosotros nos vemos la necesidad de sedarlos y analgesiarlos para que puedan acoplarse a la máquina, porque es una máquina que te está administrando respiraciones que no son las que tú estás dando por tu cuenta. Entonces, eso crea disconfort en el paciente y por eso nosotros nos vemos la obligación de sedarlo, analgesiarlo y hacer que vaya acorde. Que a veces el paciente pelea con la máquina. Quiere llevar una ventilación, una respiración espontánea y la máquina le está ofreciendo otra. Exactamente. Entonces, en ese momento nos vemos en esa necesidad. Todo va a depender de precisamente la evolución del paciente. Esos son los pacientes que los familiares dicen, le indujeron un coma. Exactamente, un coma inducido por medicamento. Entonces, hay que esperar, después que una vez nosotros hacemos eso, hay que esperar la misma respuesta del paciente. Ya nosotros nos mantenemos en ese momento haciéndole analíticas control, imágenes control, y dependiendo de eso consideramos, ¿es momento de despertarlo o aún no podemos despertarlo porque lo que lo llevó a la ventilación no se ha corregido? No se ha resuelto Entonces, todavía. ¿para qué yo voy a despertar a un paciente que no tiene su problema que lo llevó a la ventilación corregido? Pero por lo regular, nosotros a los pacientes neurológicos le damos un reposo, volviendo a la pregunta base tuya, eso es muy variable, pero le damos un reposo de 48, 72 horas, dependiendo de cada caso, con imágenes tomográficas control, y en base a eso, nosotros decidimos, es tiempo de despertarlo para ver qué respuesta obtenemos del paciente. O no, todavía no es tiempo de despertarlo, vamos a darle un periodo más en sedación o en coma inducido. Entonces, eso realmente es
un día exacto, específico, no hay. Ahora bien, los que sí salen más rápido del ventilador son los que llegan por acidosis respiratoria, que eso es un trastorno que en horas puede estar resuelto y puede ser que yo lo intube, un paciente ahora, por una acidosis respiratoria y a las 4 horas ya se resolvió la acidosis respiratoria y perfectamente yo te puedo decir, ya está Vamos estubado. a profundizar en lo que es la La acidosis. acidosis respiratoria. En nuestro organismo tenemos 2 tipos de gases que manejamos a través de los pulmones. Dígase oxígeno y lo que botamos, el dióxido de carbono, que viene siendo ya el gas de desecho, por decirlo de alguna manera. Es un gas que para nuestro organismo es tóxico y cuando no lo expulsamos, entonces se eleva. Ya hay diferentes causas que te pueden llevar a retener CO2 en el organismo y eso entonces es lo que se conoce como una acidosis respiratoria. Cuando ese CO2 está mayor de 45, que es El nivel adecuado. el nivel, digamos que el corte para uno hablar para de manejar. acidosis. Ujú. Cuando está más de ahí ya hablamos de acidosis respiratoria, pero no todos los pacientes te van a presentar la misma sintomatología con distintos niveles de CO2. Ok. Pero sí, cuando lo llegan a presentar, ya hablamos de una acidosis. Y esa acidosis puede hacer que el paciente se deprima neurológicamente, que se torne somnoliento, que no hable, obviamente, y que no ventile como se espera que responda. Que sus respiraciones no sean Sí. adecuadas. Esos pacientes son candidatos para ventilación no invasiva, para que estemos claros. Pero en dado caso de que llegaran a necesitar la invasiva, también, si después que resuelva su acidosis, su causa que lo llevó a la ventilación, perfectamente se pueden estubar en el mismo día. Los pacientes que duran mucho tiempo colocados en ventilación mecánica pueden llegar a referir incluso la colocación de una traqueostomía. Así es. ¿Cuánto tiempo se considera para ya decir, no, este paciente definitivamente necesita realizársele una traqueostomía? Ya después de 10 días, nosotros ya vamos pensando y dependiendo de la respuesta del paciente, si vemos que el paciente no va a tener un despertar adecuado, ya a los 10 días debemos nosotros ir, inclusive como intensivista, uno se da cuenta, dependiendo de cada caso, si va a tratarse de una prolongación, de una ventilación prolongada y uno desde el principio va introduciéndole el tema a los familiares. Porque algunos hablan a favor de una traqueostomía temprana, cuando ya se sabe que el paciente definitivamente va a llegar a traqueostomía sí o sí. Y eso se hace hasta los 5 o 7 días. Eso varía según la escuela, incluso se hace antes. Pero hay otros casos en los que a veces nosotros decidimos darle el chance al paciente. Pero ya después de, digamos, de los 10 días, se hace ya casi inminente la necesidad de cambiar a realizar la traqueostomía, que ya es un método más permanente para poder proteger su vía aérea. Yo traje el término de traqueostomía, pero debemos explicar que es la colocación de que el tubo que va a llevar la ventilación, en lugar de ir colocado en la boca, va a ir colocado directamente a la tráquea a través del cuello. Así es. Sí, es importante que la gente sepa que mucha gente se recupera luego de estar en cuidados intensivos, en estos cuidados paliativos, ¿se puede decir? No, son cosas son diferentes. cosas diferentes. Señores, vean, ustedes tienen que leer, porque ustedes no leen. Un enfermo crítico y un paliativo son cosas diferentes. Incluso el enfermo paliativo, en muchas ocasiones, casi en la mayoría, no califica para ir a una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque el enfermo paliativo es ya el que está Desahuciado. En otras palabras, sí. Está desahuciado, entonces los temas de este podcast. Tú no ganas nada con llevarte a la unidad de terapia intensiva, hacer que el familiar gaste un dineral, porque en las unidades de terapia intensiva hay un consumo muy alto por día, porque se usan muchos medicamentos, la misma ventilación mecánica y todo lo demás. El oxígeno es caro. El oxígeno es caro. Entonces, tú no buscas nada llevándote por una unidad de cuidado intensivo cuando el paciente, el desenlace, va a ser el mismo probablemente.
Pero sí Entiendo. existen son muchos los casos de pacientes que llegan a caer a una unidad de cuidados intensivos, pero Sí. salen porque ese es el objetivo de la unidad de cuidados intensivos, Claro, que el si no, paciente no se existiera, recupere, que se que recupere. el cuidado sea de cerca y que se le ofrezca todo lo que necesita para poder rescatarlo y salvarlo de la patología. Allá tenemos muy buena experiencia con muchos pacientes, que para nosotros es muy gratificante verlos entrar caminando después de durar a veces hasta una semana, 2 semanas, algunos han durado hasta un mes, ingresado en la unidad, intubado durante largo tiempo, pacientes que salen con traqueostomía y gastrostomía también para alimentación y que posteriormente en su casa, con la terapia, el seguimiento, presentan mejoría y son pacientes que después acuden y van hablando, caminando y acuden a quitarse, a retirarse ya su traqueostomía y su gastrostomía. Porque es otra cosa que me gustaría aclarar y dejar claro. Ese tipo de procedimientos, dependiendo también de cada paciente, porque no voy a decir que todas las traqueostomías son retirables, pero los pacientes después que se recuperan y tienen manejo de su vía aérea, esa traqueostomía se les quita y simplemente eso se sella, al igual que las gastrostomías para alimentación. Y el paciente ya después de ahí vuelve a comer por su boca y vuelve a respirar por su vía anatómica. Muy bien. Entonces, O sea que sí hay Excelente. eso no es esperanza. definitivo, no es Exactamente. algo definitivo, simplemente esa es una medida para nosotros poder sacar el paciente de la unidad de cuidado intensivo y poderlo enviar a la casa, porque a veces la recuperación dura meses y eso no es sostenible para casi nadie, tener un paciente por meses conectado. Y Así qué es. satisfactorio es ver ese paciente recuperado y ya el paciente que viste al borde de la muerte, Sí, ya sí. verlo caminando por su pie, respirando Integrado. normal, integrado a la sociedad sobre todo, ¿no? Que recuperan Excelente. su trabajo y vuelven con su familia, entonces eso es lo más bonito realmente, Así cuando el familiar te da las gracias por devolverle a su ser amado, a su ser querido. Así es. Y Doctora, es lo que nos mantiene los en que los pie. mantienen trabajando, me imagino. Doctora, el tiempo del podcast siempre es algo Ya. que nosotros no, Es algo mágico porque no nosotros comenzamos a podemos hablar y explicar. nos vamos y ya, pasó el tiempo. Pero no quiero dejar de hacer ciertas preguntitas puntuales, como que si no las hago, como que cierra como inconcluso, Te vamos a sientes decir. mal. No, como que falta, como Sí. que estamos bien, pero falta. Los corre-corres dentro de la unidad de intensivos, ¿son reales o son algo de las series de ER, como que las de emergencia? ¿Se arman esos Son huyes? de los Discovery- más son de reales, Discovery de los Channel. más reales, de los más reales. Hay que, y que, por ejemplo, se armó el huye dentro de la, De la unidad. de la unidad. Cuando un paciente requiere este tipo de atención tan rápida, inmediata, ¿qué posibilidades hay de que ese paciente lo podamos traer de vuelta? O sea, ven y que se recupere el paciente. Yo sé que es una pregunta muy subjetiva, o sea, Sí. es muy abierta. Como todo lo que hemos hablado, depende. Claro, Todo depende. depende, porque si el paciente que te hizo la eventualidad es un señor de 98 años, 88 años, que ya tiene muchas comorbilidades y que ya su corazón no es el mismo que el de un paciente de 30 años, y dependiendo de la causa que te lo llevó a la eventualidad o al paro, que es lo que más comúnmente nosotros entendemos como un corre-corre. Cuando en una unidad de terapia intensiva alguien dice la palabra se paró. Ya ahí tú ves que el equipo Se entero... paró, que no significa que se puso de No, pie. no que se sino puso de pie, que su corazón se dejó detuvo. de latir. Ese es el término que utilizan. comúnmente se utiliza en el medio hospitalario para referirse a que un paciente, el corazón dejó de latirle. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo hablamos con la familia cuando ya hay que, no sé si el término es desconectar un paciente? Nosotros, Porque se paró en específico. no, O porque no salió porque no de la salió del parada paro. cardíaca. Porque Exacto, si se porque para, se- nosotros iniciamos maniobras Ok. para traerlo de vuelta, porque por eso es que se llama el corre-corre. Entonces, si ya ese paciente no sale del paro, ¿cómo es el proceso con los familiares? Porque me imagino, no me lo imagino. Yo sé que debe ser un trance difícil. Sí. Y tras de esa va otra pregunta que la agarren ahí, para que no se pierda el hilo. No, esa es realmente de la parte más difícil. Tú tener que salir a comunicarle esa noticia a un familiar.
pero por lo regular nosotros en la unidad donde yo trabajo somos un equipo grande, muchas enfermeras, muchos médicos, médicos residentes, médicos generales y especialistas, que por lo regular siempre estamos presentes. Y en lo que uno va haciendo una cosa, el otro sale inmediatamente, se presentó la eventualidad a hablar con el familiar o a localizarlo, porque muchas veces no están en el lugar. Te lo localiza, le dice que su paciente ha presentado una eventualidad, como le llamamos, y que necesitamos que se acerque a la unidad. Y entonces en ese momento se le explica al familiar que es la eventualidad que haya presentado su paciente y que no, o sea, se les hace saber que hay personal capacitado trabajando con esa eventualidad. Pero ahí mismo también se les da el preámbulo de lo que viene si él no logra salir de esa eventualidad. Entonces, más o menos, yo sé que nadie puede estar preparado para recibir una noticia así, pero en ese momento nosotros, porque no dejamos de ser católicos, ¿verdad? Y de ser creyentes, más que católicos, creyentes, porque manejamos diferentes sistemas de creencia. Pero en ese momento que el familiar sabe que su familiar tiene una gravedad, se sienta ahí, se pone a orar y nada, nos manda su vibra positiva y su energía, pero ya nosotros desde ese momento le vamos comunicando las posibilidades de lo que pueden suceder en los próximos 30 o 40 minutos, dependiendo de cada caso. Entonces, es lo más difícil, realmente, salir a comunicar eso. Y más difícil aún cuando el familiar decide abalanzársete encima. Que tú a veces... buscando consuelo en su buscando desesperación. consuelo y a veces toca, uno a veces se tiene hacerla. Es lo que me lleva a la siguiente pregunta, que por eso dije agárrenla ahí. Mundialmente conocemos este tipo de especialistas como personas que se llevan una gran carga emocional. ¿Cómo cuidas tu salud mental cada vez que te toca salir de esta unidad y de ver, como tú dijiste, 21 pacientes, que siempre la sala está abarrotada, que hay un flujo de Siempre pacientes muy grande? Siempre eventualidades, siempre. A mí me gusta, cuando voy al trabajo, escuchar música. Y cuando regreso, escucho música. Por lo regular, me gusta la música alegre, que me hace olvidar un poco, o no olvidar, pero sí, desconectar. por lo menos distraer mi mente de todos los problemas. Porque no es un secreto para nadie que uno maneja muchos problemas de todos los pacientes que están ahí, problemas de los familiares, que a veces se ponen a contarte cosas que tú no se las estás preguntando, pero ellos sienten la confianza de decírtelo y tú te vas, caramba, ¿cuántas situaciones tiene uno que manejar y enterarse de cosas? Y entonces yo soy una persona que no, a veces, sobre todo después que tuve el hijo mío, yo no he podido dejar de ponerme en el lugar de la otra persona. Y cuando hay madres que pierden por X o por Y a sus hijos y empiezan a mostrarse, ya usted sabe, no pueden controlar sus emociones porque naturalmente no las van a controlar y se te abalanzan encima y se te ponen a llorar. Esas son de las cosas que a mí más me afectan y que realmente vivo trabajando día a día. Hablo con los compañeros, les comento cómo me siento, pero trato de hacer cosas que me hagan distraer de las situaciones para no cargar con los problemas para la casa. Y sobre todo, porque te conocemos a nivel personal, yo sé que tú eres una especialista, un médico que toca la parte humana de forma muy profunda. O sea, una cercanía con el paciente que uno no ve generalmente en todos los especialistas. Yo sé que siempre se toca la parte humana porque es inherente a la carrera, pero saber el tipo de trato que tú le dedicas a tus pacientes, que es prácticamente como si fueras un familiar, gente que tú realmente ni siquiera conoces, uno sabe que la carga emocional debe ser grande en este tipo de situaciones. Y eso, señores, me reconforta mucho. Saber que yo le he estado observando como si yo estuviera desde fuera y no la conociera. Y realmente me llevo una impresión de la profesional, no solamente de mi amiga, sino de la profesional que es y que siempre he sabido que tiene el potencial. Realmente muy orgullosa de ti.
Te lo digo aquí en el podcast para que la gente te vea y te diga en la calle, ¡ay, sí! ella lo dijo". Sí, realmente me gusta lo que hago, pero no me gustaría tenerlos de paciente a ninguno. Gracias al Señor y a Dios nos nosotras. proteja, Dios nos libre. Dios nos libre, sí, porque es bien difícil. Pero esta niña, señor, es una estrella. No lo digo porque sea mi amiga y esté aquí, pero sí, es la realidad. Ojalá no tener que verlos a ustedes, nuestros escuchas, tampoco en una unidad de cuidados intensivos. Sí. Pero de ser así, sabemos que estaríamos en muy buenas manos. En muy buenas caso de manos. necesitar Yo le confiaría mi vida a esta persona que tengo enfrente, así que ya ustedes saben por dónde andar, porque yo me quiero. Señores, como habíamos adelantado, el tiempo se nos va increíblemente rápido, sobre todo cuando tratamos temas que nos interesan y que queremos más información y aprender un poco más. Sí. Pero quedamos abiertas, como solemos decir siempre, para hacer otro episodio y tratar un tema en específico de terapia intensiva y medicina crítica. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir tus conocimientos con nosotras y con todos los oyentes. Así es. A la orden. Nada, de aquí para Hollywood. No, mentira. Agradecerte de verdad que estés aquí, desearte mucho éxito. Nosotras sabemos que eso está garantizado porque eres una persona que siempre ha demostrado confianza, siempre ha demostrado también que tiene una gran capacidad para realizar estas labores que realizas y que nada, Dios te seguirá bendiciendo. Así que... Amén. Suscríbanse al canal porque vamos a seguir trayendo muchos especialistas muy buenos, mucho Denle contenido. like al video, síganos. Coméntenos. Esta entrevista, este episodio, señor, ustedes saben que yo estoy en radio también. Siempre se me pasa. Este episodio ha estado muy marcado porque la conocemos, ustedes saben el sentimentalismo, pero es una experiencia también diferente que pueden aprovecharla. Así que Sí. denle like y estamos en Instagram y en TikTok. Bye. Síganos. Bye bye. Gracias.